Buenas noches, señoras y señores. Hoy el Sol de Medianoche va a hablarles de ciencia. Y para ello hemos escogido a lo mejor que hay en este país sobre estos temas. Vamos a presentarles primero de todo al doctor Cayetano López Martínez, físico, rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos acompañará también Manuel Toaria, periodista científico, director del programa Viva la Ciencia, que se emite los sábados por la mañana en Televisión Española en primera cadena. También está con nosotros Emilio Morán Miguélez, que es doctor en Ciencias Químicas y profesor titular de Química Inorgánica en la Universidad Complutense. Y Antonio López Campillo, a quien ustedes conocen muy bien porque también aparece en televisión físicamente, le conocen mejor quizá, sobre todo a Toaria y a Campillo, y es investigador científico en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Es químico y físico. Pero antes de empezar les voy a contar algo de mi vida que ustedes no se esperaban. Les voy a contar que yo cuando era pequeña, cada vez que tenía una clase de matemáticas, de física, de ciencias, me daban escalofríos negros. Ahora, a mi provecta edad, me he dado cuenta de que esto fue un fallo garrafal y que las cosas más interesantes están en ese sector, en las ciencias, en los números, y que con los números se puede escrutar el cielo y la tierra. Incluso dentro de poco nuestra propia psique podrá también estar bajo esta denominación científica auténticamente. De manera que con este arrepentimiento y esta ignorancia voy a empezar el programa haciéndoles la primera pregunta. Señores, vamos a ver, ¿dónde estamos? Después de todos los avances científicos que se han hecho, ¿dónde estamos situados en el universo? ¿Quién va a empezar? ¿Campillo? Cayetano. Cayetano. Yo. Bueno. Señor rector. Bueno, es verdad que ha habido muchos avances, claro, a lo largo del tiempo, y la verdad es que casi todos han estado concentrados en el último siglo o en los dos últimos siglos. Hemos aprendido muchas cosas, y ahora puedo decir brevemente qué es lo que hemos aprendido de nuestra posición en el universo, pero nunca hay respuestas definitivas o totales, sino que la ciencia pues, es un camino prácticamente sin fin, siempre se puede aprender más. Lo que hemos aprendido es que el universo es algo que tiene dimensiones muy superiores, por lo menos el universo que es accesible a nuestras medidas y a nuestras observaciones, dimensiones muy superiores a lo que podía cualquiera imaginar, y que incluso los objetos más sencillos a escala cosmológica son inimaginablemente grandes a la escala humana. Nosotros estamos en un planeta, que es un planeta muy pequeñito, alrededor de una estrella, que es nuestro Sol, que es una estrella mediana, no tiene nada de particular, es bastante banal dentro de las estrellas más cercanas. Y aún así es algo así como 1 millón de veces más grande que la Tierra. Tiene alrededor un montón de estrellas y pertenece a un cuerpo mucho más grande, que es una galaxia, que es una agrupación de estrellas y que es prácticamente la estructura básica a nivel cosmológico. Una galaxia es una agrupación de la nuestra, por ejemplo, de unos 100.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas y prácticamente la mayoría de las galaxias visibles tienen ese orden de magnitud de estrellas. La nuestra es una galaxia típica también, no tiene nada de particular, probablemente es una galaxia espiral. No se puede saber bien porque no la podemos ver desde fuera, así como podemos ver desde fuera otras galaxias. Y nosotros ni siquiera estamos en una posición especial dentro de esa galaxia. Estamos en uno de los sectores más marginales dentro de esa galaxia. La galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz, que es una cantidad enorme porque 100.000 años luz es la distancia que tarda un rayo de luz en recorrer durante 100.000 años, y un rayo de luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, tiene un diámetro que son 100.000 años luz y nosotros estamos muy alejados del centro, en un lugar totalmente secundario dentro de la galaxia. Pero permítame, ¿dentro de lo que llamamos la Vía Láctea? Sí, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea o la galaxia, como se suele llamar. Hemos aprendido también que hay cientos de miles de galaxias que nosotros conozcamos, aproximadamente como la nuestra, de manera que eso implica una cantidad de estrellas y por lo tanto de astros como nuestro Sol inimaginablemente grande. Y hemos aprendido una cosa extraordinaria, y es que esas galaxias y esas estrellas, que están agrupadas esencialmente en galaxias, no están inmóviles en el cielo. La visión que uno tiene del cielo nocturno siempre es una visión que produce la sensación de lo inmutable, de lo inmóvil.
De hecho, siempre históricamente los antiguos asociaban el cielo con la inmutabilidad. Y lo que hemos descubierto es que esas galaxias se mueven a velocidades también enormes unas respecto de otras, y que el universo es un lugar, por lo tanto, dinámico, que está cambiando, por supuesto, en escalas de tiempo muy superiores a las escalas de tiempo humanas, claro, pero que está cambiando, y que nosotros podemos tener una cierta esperanza de averiguar cómo es este cambio. Por lo tanto, tener una idea de cómo es la historia del universo en periodos de tiempo muy grandes. No sé si eso puede servir como primera introducción. Puede servir como primera introducción. Y yo quisiera ahora que me hablasen alguno de ustedes, o todos, interrumpiéndose como quieran, sobre el Big Bang. Porque antes les comentaba que en unas... yo simplemente soy lectora de periódicos. En algunos he leído que con el descubrimiento del gran atractor, la teoría del Big Bang se venía abajo. Parece ser que no, por otro lado. En fin, señores, ¿me hablan ustedes de esto? Bueno, aquí hay una persona que sabe hablar muy bien del Big Bang, que es el Cayetano, pero ya ha hablado, y sería interesante que dijesen algo, las personas que están aquí saben mucho de esto. Lo que yo quisiera decir es que el Big Bang, el gran bang, el gran explosión, indica una cosa que es, continuando lo que decía el rector López Cayetano, que decía que el mundo nos parece inmóvil en el cielo, y es un mundo que está en movimiento, que tiene una historia y que se mueve, y gracias a que se mueve podemos saber su historia, porque es el movimiento lo que nos permite detectar las cosas. Pero hay algo más, es que parece también el cielo sereno, los poetas han hablado de ello, y allí se produce una serie de bang enormes, explosiones gigantescas, cantidades enormes de energía que se generan, masas enormes, gigantescas, no podemos imaginar, que se transforman de un lado a otro, cataclismos gigantescos. Ese mundo que parece tan sencillo es un mundo en efervescencia, no solo en movimiento, sino también en una efervescencia enorme, cambiándose y transformando, y todas las reacciones que hemos estudiado, los químicos que hemos estudiado en la Tierra, se producen allí en escala gigantesca y otras muchas más. Y energías como la energía nuclear pues son superadas por reacciones de ese tipo, pero son del mismo tipo. Yo quería hacerle una pregunta, y es la siguiente: ¿ha habido un gran Big Bang o hay Big Bang continuamente? Bueno, puedo contestar, ¿no? Es que yo no quiero abusar tampoco de... Sí, te interrumpiremos, mientras lo hagas bien, no te interrumpimos. La idea, el modelo aceptado de historia del universo, que es el modelo del Big Bang, en realidad debería llamarse universo en expansión, porque lo que sí sabemos con certeza es que el universo actualmente se está expandiendo. Se puede medir con cierta precisión la velocidad que se mueven las galaxias, sobre todo las galaxias más lejanas a nosotros, y se observa que todas las galaxias se alejan unas de otras, de manera que se está produciendo un fenómeno de expansión, de alejamiento, que rellena el universo en su conjunto. Si uno gracias, y como decía López Campillo, gracias a que el universo se mueve, tenemos una idea de cuál es su evolución actual, podemos intentar remontarnos hacia atrás en el tiempo y imaginar cómo pudo ser el universo en épocas anteriores, simplemente dando marcha atrás, digamos, al movimiento de las galaxias. Si uno hace ese ejercicio y imagina cómo sería un universo en donde las galaxias estuvieran más cerca unas de otras, llega a la conclusión de que hubo épocas en donde el universo era más denso y más caliente que lo que es actualmente, las galaxias estaban muy cerca unas de otras, y si uno todavía va más hacia atrás en el tiempo, puede llegar a la conclusión de que hubo un momento en donde todo el universo era una gigantesca bola de partículas elementales, de energía y materia en interacción, inimaginablemente caliente y denso, y en expansión. Después, en épocas sucesivas de la expansión y del enfriamiento, se fueron formando la materia ordinaria, las galaxias y demás. Si uno va más hacia atrás todavía, encuentra que hay una singularidad, lo que los físicos llaman una singularidad. Es decir, un punto en donde una cierta variable tiende a infinito, la densidad o la temperatura o algo así. Y eso es lo que se llama el momento de la gran explosión. Puede ocurrir que haya habido solo uno, que se sitúa en una época del orden de hace unos 15.000 millones de años. O puede que sea uno en una serie de sucesivos Big Bang con periodos de tiempo muy grandes. O sea, como una generación, eso está en discusión. como diferentes generaciones de Big Bang. Como Big Bangs sucesivos. Lo que no parece verosímil, aunque pudiera ocurrir, es que se estén dando simultáneamente varios Big Bangs,
o que en este momento en donde el universo está en expansión, en otra zona del universo, se estuviera produciendo un fenómeno parecido al Big Bang. De manera que el Big Bang, tal y como se entiende en el modelo, lo que se llama el modelo ordinario, el modelo estándar del universo, es un fenómeno singular, que puede que se repita en el futuro muy lejano y puede que se haya repetido en otras épocas anteriores, pero desde luego no es un fenómeno que se esté dando, por así decir, simultáneamente en muchas regiones distintas del universo. Es un fenómeno singular, sin duda, la naturaleza del cual no está clara, por supuesto. Sí, querías. Sí, a mí, como químico, me gustaría apoyar lo que acaba de decir Cayetano, del modo siguiente, y es que si es cierto que el universo está en expansión y que hubo un origen, aunque puede haber habido otros varios, pues la materia toda ella tiene un origen común. Y lo que sí es cierto, de eso podemos estar completamente seguros, es de que del análisis de la luz que emiten las estrellas o las galaxias más lejanas, o de otro tipo de análisis que puedan estar a nuestro alcance, se averigua que la composición de la materia es homogénea, es decir, bueno, homogénea, que el tipo de átomos que encontramos en la Tierra y el tipo de átomos que se puede deducir que existen en galaxias muy lejanas son los mismos, pues helio, hidrógeno, oxígeno u otros, y eso yo, bajo mi punto de vista, prueba un origen común. O sea que podemos deducir que hay una materia única con la cual se han formado todas las cosas, de alguna manera. Pues una de alguna sustancia manera. Hay una materia primordial. Primordial. La materia primordial es esencialmente hidrógeno. Si lo entendemos como materia, como átomos, en realidad es más primordial todavía. O sea, la materia primordial son las partículas elementales, son quarks, electrones, neutrinos y fotones esencialmente, y otras cosas. Pero en fin, en un cierto nivel de evolución ya del universo, la materia primordial es hidrógeno, es decir, átomos formados por un protón y un electrón, y helio. Y quiero decir que cuando uno construye un modelo de estos, del Big Bang y la evolución del universo, en periodos de tiempo muy grandes, muy prolongados, los científicos siempre exigen de los modelos que predigan cosas, que tengan poder predictivo, que tengan consecuencias que puedan ser verificables. Y hay, a gran escala, dos consecuencias espectaculares del modelo del Big Bang, de la gran explosión. Uno es la proporción, primero, cuál es la materia primordial, y la proporción dentro de esa materia primordial entre los dos elementos que la forman, que son hidrógeno y helio. El modelo del Big Bang establece que si uno acepta las escalas de tiempo cercanas al Big Bang, cosa que es muy discutible, pero en fin, si uno acepta ese tipo de cosas, que es lo que está en los libros, en los 3 primeros minutos de la vida del universo se creó todo el hidrógeno que existe y todo el helio, y nada más, y en una proporción del orden de la cuarta parte de helio y las 3/4 partes de hidrógeno. Y después ya no hay creación de nueva materia hasta que nacen las estrellas, y en el corazón de las estrellas se sintetizan nuevos átomos, nuevos núcleos, pero siempre en cantidades infinitesimales respecto de lo que es la materia primordial, que es hidrógeno y helio. Primera predicción. Es una predicción espectacular, porque el helio es un elemento muy raro sobre la Tierra. De hecho, no se descubrió sobre la Tierra, se descubrió el siglo pasado analizando la radiación del Sol. Por eso se llama helio. Helio viene del Sol, porque era un elemento que no aparecía en la Tierra, pero sí en el Sol. El modelo del Big Bang establece que todo el universo es prácticamente hidrógeno, menos la cuarta parte, que es helio, y los demás átomos, aquellos de los que estamos hechos nosotros, oxígeno, carbono, hierro, etcétera, son cantidades infinitesimales. Sí, por hablar en porcentaje se dice que el 99% es hidrógeno y helio, y el que resto, solo el 1% restante son los demás elementos, de 109 que hay actualmente. Eso es. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno analiza la composición química de las galaxias más lejanas y hace un promedio sobre todo el universo, encuentra que efectivamente el 25% de la materia es helio y el 75% de la materia es hidrógeno, lo cual yo creo que es una predicción asombrosa. Y la segunda predicción es que en otra época más avanzada, aproximadamente unos 700.000 años después del Big Bang, ocurrió lo que se llama la formación de la materia neutra. Los electrones quedaron fijos alrededor de núcleos, se formaron átomos neutros, y entonces la radiación electromagnética quedó libre, dejó de interaccionar. Para que interaccione necesita interaccionar con partículas cargadas, y quedó una especie de caldo de radiación electromagnética que se fue enfriando y expandiendo con el resto del universo a lo largo del tiempo, y aparece hoy con lo que se llama la radiación cosmológica del fondo.
de Esto no fondo. lo entiendo. A ver, Sí. O los rayos cósmicos. los rayos cósmicos. Radiación electromagnética, en un momento determinado, en momentos muy cercanos al Big Bang, la luz, la radiación electromagnética, interacciona continuamente con la materia porque la materia está cargada. De manera que hay un proceso dinámico en donde la luz interacciona con la materia, después es emitida por la materia, es absorbida, etcétera, etcétera. Hasta que llega un momento en donde el universo es suficientemente frío como para que los electrones se queden pegados a los núcleos, formen átomos neutros que ya no tienen carga eléctrica y por lo tanto la radiación electromagnética deja de interaccionar y queda libre, propagándose en el espacio sin interaccionar con la materia. Esa radiación que existía en aquella época y que desde aquella época hasta ahora queda flotando, por así decir, bañando todo el universo, se va enfriando con el universo. El enfriamiento de la radiación es un fenómeno conocido, le va ocurriendo ciertas cosas y eso es otra predicción que en el año 64 tuvo la verificación experimental. Se encontró que si uno observa con radiotelescopios a cualquier punto del universo, recibe una radiación tenue de fondo, homogénea a lo largo de todo el universo, que corresponde a los restos de la radiación que en aquella época dejó de interaccionar con la materia cuando la materia se convirtió en materia neutra. Y esa es la segunda predicción, que es un poquitín más complicada de entender, pero es una predicción también espectacular y verificada del modelo de la gran explosión. Es interesantísimo. Son los 3 grados. Mira, hay una cosa aquí que es importante, quizá porque nos hemos ido demasiado a las alturas, aunque está muy bien explicado, me parece a mí, por parte de Thanos. Es muy buen divulgador, no solo buen científico, que no siempre lo mismo, no siempre un buen científico es un buen divulgador. Pero aquí hay algo que me parece muy importante decir desde el principio, y es que estamos hablando de escalas de tiempo y escalas de espacio, de distancias, inconmensurables y sobre todo inimaginables. Es decir, nuestra mente humana y la mente humana de los que nos están viendo por televisión no pueden imaginar lo que son 100.000 millones de años luz. Ni puedes imaginarte lo que es 15.000 millones de años, ni puedes imaginarte simplemente un año luz. Es que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a 300.000 kilómetros por cada segundo. Hay 86.400 segundos en un día y hay 365 días en un año. Multiplica todo eso y te salen casi 10 billones con B, casi, de kilómetros. Y esa distancia yo no sé lo que es. Yo sé lo que son 6.000 kilómetros de aquí a América, vas en avión, son 7 horas, más o menos por ahí andamos. Pero cuando me hablan de millones o de billones de kilómetros, nadie sabe realmente lo que es. Los científicos trabajan con 10 potencia no sé qué, están acostumbrados a la abstracción de los números. Lo decías antes, además, muy bien, cuando todavía no nos veía nadie, esto de que los números podían servir un poco para comprender muchas cosas. Y es verdad, los números sintetizan cosas que no podemos ser capaces de imaginar de otra manera más que con números. Por eso la física se ha convertido hoy día en una ciencia muy matemática, cosa que reprochan muchos, porque se acaba olvidando el fenómeno físico en mor de la abstracción. Pero al margen de esto, yo quiero señalar como primera cosa, al margen de todo lo que se ha dicho, que está muy bien, pero para volver un poco a la Tierra, que los que estamos aquí en la Tierra, las personas que nos ven y que no saben nada de física y tal, se van a dar cuenta de que esto es muy difícil porque hablamos de magnitudes enormes. Enormes, tan enormes que no somos capaces de imaginarlas. Y la segunda cosa es que la distancia en sí, hablando de cosmos, hablando de Big Bang, hablando de cosas lejanas, de galaxias y demás, es una especie de tejido negro que envuelve todo de una manera que no somos capaces de imaginar, porque la distancia para nosotros es algo que podemos medir. Yo sé que tú estás a unos 3 metros de mí, yo sé que cuando voy a mi casa pues tengo todavía 4 kilómetros de coche que hacer. Son distancias que yo puedo percibir. Cuando yo hablo de una distancia de años luz o de lo que sea, ya son distancias que yo no puedo percibir, pero sin embargo suponen un tiempo. Porque como la máxima velocidad posible para una cosa material es la velocidad de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo, cada segundo que recorre la luz son 300.000 kilómetros y viceversa. Cada 300.000 kilómetros hay un segundo de tiempo. Si yo veo una cosa que está a 10.000 millones de años luz, estoy viendo una cosa cuya luz partió de allí hace 10.000 millones de años. Luego estoy viendo distancia, pero también estoy viendo el pasado. Fíjate qué cosa tan curiosa, que ver la distancia lejana es ver también el tiempo pasado. Eso en las distancias cortas de nuestra vida diaria no ocurre. Y por tanto es una cosa muy sorprendente. Incluso nos repugna un poco. Bueno, ¿cómo voy a ver yo el pasado? Usted no puede viajar al pasado, pero usted puede quizá verlo. La luz que yo veo ahora mismo de un cuásar, que es un objeto muy lejano, que está a 12.000 millones de años luz o 14.000 millones de años luz, es una luz que partió de allí hace 14.000 millones de años, muy poco después del Big Bang. Estoy viendo casi un poco después. Eso que decía Tano de 700.000 millones de años, 700.000 años después del Big Bang, casi estamos al borde de ver eso.
de ver el pasado. Fíjate qué curioso. Son cosas tan sorprendentes que conviene meterse de vez en cuando en este baño de cosas raras, porque si no es que estamos hablando de una cosa Sí, que todos conocemos, y ¿no? sobre lo que tú dices, hablando de cosas raras, puede ser todo tan raro como que realmente estemos viendo estrellas que hace ya mucho tiempo que Que se no apagaron, existen. que no existen, puesto que es la luz Pero no la que va sabemos. viajando Bueno, hacia yo nosotros. Yo quería preguntar... Sí, no, yo es que quería contestar a la pregunta, es que no hemos contestado todavía, de si... ¿Dónde estamos? No, de Eso si, nunca vamos a contestar. de si la teoría del Big Bang es una teoría actualmente en dificultades o contestada por nuevos descubrimientos. del gran atractor, ¿verdad? Sí, del gran Entonces, atractor, ha habido sí. dos fenómenos últimamente que han aparecido de un modo un poco sensacionalista en los periódicos como poniendo en dificultades la teoría del Big Bang. Uno es el descubrimiento de una galaxia en formación, es decir, una galaxia joven, que no se había visto. Una enorme masa de gas agrupándose para formar una galaxia. Y otra es el gran atractor. Ninguno de los dos fenómenos en realidad toca al fondo de lo que es el modelo del Big Bang. La galaxia en formación es perfectamente imaginable en una época tardía del universo. Lo que hubiera sido grave es que se hubiera encontrado un lugar en donde se esté formando materia ordinaria. La materia ordinaria, hidrógeno y helio, es así. La materia primordial se creó al principio. Perdona que tenga una pregunta. ¿Se podría saber si hay algún sitio donde se está formando hidrógeno y helio? Sí, ¿Lo podríamos se podría saber medir. desde Se aquí? podría medir, desde aquí? se podría intentar, es difícil, ¿no? Hombre, esto querría decir que teníais dominado todo el cosmos. Pero hay cosas que somos capaces de observar y otras no. Pero eso se podría debería observar. de poder observar. Vosotros en vuestras Se debería. investigaciones Yo me dedico a las cosas chiquititas. chiquititas. Que es lo único que hay que lo grande, ¿eh? Porque al final lo infinitamente grande es casi lo infinitamente lo que pequeño. es que, recogiendo las ideas que se han dicho, hay dos cosas de dónde estábamos, pues estamos en un rincón. En un rincón. Y sí, después nosotros- tenemos que ser humildísimos. Eso es frustrante, sí. Es decir, pero al mismo tiempo es exaltante, porque siendo unas porqueritas de nada, somos capaces de comprender eso tan grande, por lo menos en parte. Sí, por lo menos en parte. sí, Es decir, y eso sí. implica que hay otra etapa de la construcción de materia hasta que se llega a una cierta constitución material que permite tomar conciencia de esas cosas. Sí, yo creo que es absolutamente apasionante el imaginarse que desde un rincón minúsculo del universo podemos tener una idea de cómo es en sus grandes dimensiones y además incluso cómo son otras cosas más interesantes, no, pero también apasionantes como, por ejemplo, cuál es el origen de la materia ordinaria sobre la Tierra, de lo que después hablaremos porque también es muy interesante. La segunda pregunta, el gran atractor. El gran atractor es una desviación pequeña, no muy grande, una desviación en la expansión de las galaxias de lo que sería un alejamiento, digamos, rectilíneo de unas galaxias respecto de otras. Si uno imagina una gran explosión, un gran alejamiento mutuo de todas las galaxias unas de otras, puede intentar comparar lo que ve experimentalmente, la dirección en que se mueven todas esas galaxias, con un modelo expansivo de las galaxias. Y lo que se ve experimentalmente es que las galaxias cercanas, relativamente cercanas a la nuestra, no se mueven de un modo que sea exactamente compatible con una expansión pura, sino que es una expansión modificada por un cierto movimiento hacia un lugar, a un lugar que se coloca más allá de ciertos supercúmulos de galaxias, y eso se interpreta como que en ese lugar hay probablemente una asociación, una agrupación de materia enorme, una concentración, un supercúmulo muy denso de galaxias que atrae al conjunto de las galaxias y que por lo tanto curva en cierto modo sus trayectorias. Y en lugar de seguir una trayectoria recta de expansión pura, simplemente se ve ligeramente modificada esta trayectoria por la existencia de un polo de atracción gravitatoria muy fuerte. Y ese es el gran atractor. Perdona, Cayetano. ¿Y es cierto entonces que ese gran atractor, su masa gravitatoria es tan enorme que no deja escapar la luz y por eso no se ve y que precisamente no se ha encontrado porque no se les había Un buscar? inmenso agujero negro. No exactamente, no. Ahora luego Eso vais a es un contarme agujero negro. exactamente Sí. qué es un Podría ser. agujero negro. No exactamente. Negro y agujero. No, a ver, cuéntamelo más claro porque eso Luego ahí hablamos. sí llego. Vamos a terminar con el A ver, gran atractor, que me termina parece esto. interesante lo que te ha preguntado Morán. No exactamente. Pudiera ser un conjunto de agujeros negros. Un agujero negro, después hablaremos, pero un agujero negro es un objeto tan sumamente denso que ni siquiera deja escapar la luz porque la atrae gravitatoriamente. No se piensa, por lo que yo sé, que el gran atractor tenga este carácter, sino que es un supercúmulo de galaxias
pero que está lo suficientemente lejos de nosotros como para que no se nos aparezca, porque estamos hablando de fenómenos que son relativamente próximos a nosotros a escala cósmica. Por ejemplo, los cúmulos de galaxias de los que se tiene clara conciencia de que tienen una modificación, aunque sea modesta, ¿no?, de lo que es la expansión lineal, son cosas que están algunos cientos de millones de años luz nada más, 400 millones de años luz, 500 millones de años luz. Eso no es nada en comparación con las grandes dimensiones desde el punto de vista del universo, pero ya es suficientemente lejano para que nos resulte difícil tener una idea física, es decir, viéndolo con un telescopio, de cómo es ese gran atractor. Se tiene una idea indirecta. Pudiera ser que en ese gran atractor hubiera gran cantidad de agujeros negros. En ese caso, eso dificultaría muchísimo su visión óptica, digamos. O pudiera ser que no. En todo caso, el problema de los agujeros negros, sean una parte importante del gran atractor o no, o sea, el gran atractor otra cosa, es otro problema independiente que tiene también mucho interés de por sí en la vida del universo. Por eso os preguntaba, como se habla constantemente, y se habla pero no se acaba de entender, por lo menos yo no lo entiendo, de manera que os lo voy a preguntar, ¿qué es un agujero negro? No hay mucho que entender. En realidad, es agujero y es negro porque de alguna manera no se ve. Entonces, ¿cómo no se va a ver una cosa negra en una cosa negra que es el espacio a lo lejos, ¿no? Bueno, es mucho más sencillo que eso. Normalmente, un agujero negro nace de una estrella muy masiva que, por ser muy pesada, las estrellas tienen dos grandes fuerzas, para entendernos de forma muy esquemática, que hacen que una parte, que es su propia masa, la obligue a contraerse sobre sí misma, lo que se llama la atracción gravitatoria hacia adentro, que podría ser un auténtico colapso gravitatorio, una especie de desplome hacia adentro. Y luego tiene otras fuerzas que es, claro, como está tan caliente, está a muchos millones de grados, pues hay una enorme efervescencia térmica que obliga a que esto tienda a escaparse, ¿no? Y entre estos dos equilibrios una estrella está constantemente, bueno, sufriendo mucho, es un lugar donde hay una gran convulsión. Cuando estrellas muy macizas acaban gastándose casi todo su hidrógeno en convertirlo en helio, y el helio a su vez se va fusionando por la enorme temperatura en otros átomos más pesados todavía, llega un momento en que una de estas fuerzas puede a la otra y la estrella de repente explota, por terminarlo de alguna manera, y eso es lo que llamamos una supernova, una estrella que de repente explota. Después lo que queda dentro es algo ya tan denso y tan caliente que se va apretando sobre sí mismo y ya puede ahí siempre la fuerza gravitatoria de compresión a todo lo demás, y llega un momento en que aquello es tan denso y tan pesado y tan enorme que tiene tal poder de captación gravitatoria, tal atracción, que ni la luz, que no tiene masa, ni la luz es capaz de escapar de ahí. Ya Einstein dijo, y eso fue una gran revolución en la historia del pensamiento físico, que la luz era capaz de ser curvada por la proximidad de una masa muy pesada, y eso se ha verificado experimentalmente, pero que la luz sea curvada, pero que sea atraída y atrapada por una masa tan enorme, eso hace que esa masa atrape hasta la luz. Si la luz no sale, no podemos ver nada. Es negro, y por eso llamamos agujero negro. ¿Qué dimensiones puede tener? Pues desde muy pequeñas a muy grandes, no se sabe muy bien, se sabe a qué superficie hay interacción, pero no a partir de ahí. Lo que importa en el agujero negro no es su masa, sino su densidad. Claro. Sí, Es decir, lo entiendo, por ejemplo, podría ser una bolita, sí. Sí, por ejemplo, si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en una esfera, toda la masa de la Tierra, en una esfera de algunos milímetros, nada más, milímetros de diámetro, eso sería un agujero minúsculo, un agujero negro minúsculo. Lo que pasa es que la atracción gravitatoria propia de la Tierra es totalmente insuficiente para aplastarla. Claro, haría falta una estrella muy grande, ni siquiera el Sol será nunca un agujero negro. El Sol nunca y esas será un estrellas agujero mucho más negro. grandes que el Sol. Ni una estrella probablemente entre 10 y 20 veces más pesada que el Sol dará lugar probablemente nunca a un agujero negro. Un agujero negro probablemente es un fenómeno raro porque supone la acumulación de masas enormes en volúmenes muy pequeños, de manera que lo que importa es lo que le ocurre a la luz en la superficie. Si en la superficie de ese agujero negro la atracción gravitatoria es tan grande que la velocidad de escape es igual o superior a la velocidad de la luz, es decir, no queda nada que vaya a la velocidad de la luz puede escapar, eso es lo que se llama un agujero negro. Claro. Una discusión interesante, y que yo creo que es la aportación más interesante de Hawkins a la física, yo lo creo así, es si los agujeros negros son efectivamente negros o no. Es decir, si no dejan escapar nada, ni siquiera la luz, o pueden radiar energía debido a fenómenos cuánticos, porque un agujero negro podría dejar escapar debido a, como digo, a fenómenos que solo son entendidos dentro del marco de la mecánica cuántica,
energía, y en ese caso energía radiante, vamos, radiación o partículas elementales, en cuyo caso podría ser observable. No solamente podría ser observable, sino que podría desaparecer a la larga, podría ir perdiendo masa energía a través de su radiación y desaparecer. Sobre todo eso hay mucha especulación teórica, muy difícil, son todo esto cosas bastante difíciles de avanzar en ellas, ¿no?, y de clarificar. Y hay la dificultad enorme de que experimentalmente no se conoce con seguridad ningún objeto celeste que pueda ser un agujero negro, aunque hay varios candidatos. Hay sospechas. Hay sospechas. Pero además ha dicho Tan una cosa que yo creo que requiere explicaciones. Le vamos a seguir hablando, que lo hace muy bien, que es lo del tema cuántico, ¿eh? Si nos metemos con la mecánica cuántica y explicar un poco qué es un fenómeno cuántico, porque decir que este fenómeno, como es probablemente cuántico, tiene una explicación que podría ir incluso en contra de lo aparentemente lógico, eso demuestra que la mecánica cuántica por algún sitio se sale de lo que parece aparentemente lógico. Y eso implica explicar un poco de la mecánica cuántica. Sí. Yo no sé si merece la pena por lo menos hablar un poco de la mecánica cuántica. Pero no hay Pero que olvidar... Que lo diga el que lo sabe. Tampoco. Hay una cosa que no hay que olvidar, es que no solo son cosas extrañas, pero son cosas que nos rodean. Es decir, no hay televisión sin cuántica. Los fenómenos cuánticos pues están ahí en la televisión. Sí, el enlace químico. El enlace químico es cuántico, no existiríamos sin ello. Una serie de fenómenos que aparecen, los efectos túnel de paso. La estabilidad de la materia. La estabilidad de la materia, Feynman. los láseres, bueno, todas esas cosas que son corrientes y frecuentes hoy. Todos los objetos que nos rodean en lo cotidiano son objetos, podrían decirse objetos cuánticos. De forma que, pero la cosa exige más tiempo, más cosas, y además hay ciertos grados de abstracción que requieren mucho tiempo para ser explicados. Mucha base previa. Y si no, se dicen semiverdades, que es como decir semimentiras. Es verdad. Yo creo que no Bueno, decir es... media verdad es decir media verdad. También decir media mentira, pero decir media verdad, ¿eh? Por lo menos algunos aspectos los hemos podido aclarar. Pero ahora yo quisiera bajaros del mundo celeste y entrar en el mundo terrestre y preguntaros cuántos años pensáis seguir investigando. Porque según el subdirector del Instituto Max Planck, Hans von Storch, dice que la Tierra aumentará de temperatura en 30 años. O sea que os quedan 30 años para investigar, porque luego... No, pero no ha dicho cuánto aumentará Si de aumenta temperatura. poquito no pasa nada. Sí. Aumentar ya A está ver, aumentando. contadme un poco este tema porque... eso sería para mí ser una noticia dada a mi edad excelente, que seguiría 30 A mí el años. frío me gusta menos que el calor. Campiña no se sabe nunca. Bueno, o sea, eso hace alusión A ver, evidentemente al efecto invernadero, sí. que es una A ver, cosa que contadme está un muy de poco moda esto, ahora sí. y del que se habla mucho porque hemos empezado a descubrir algunos mecanismos de los que gobiernan a la mecánica atmosférica y especialmente a la termodinámica atmosférica. Pero eso no quiere decir que ni sea un cataclismo ni nada que se le parezca. Probablemente si la temperatura media del planeta en 50 años subiera 2 grados o 3 grados, la temperatura media, sería bastante grave en muchos aspectos porque cambiarían no ya los climas, a lo mejor no sube homogéneamente en todas partes, a lo mejor la distribución de lluvias cambia de tal manera que donde llueve llueve más y donde llueve menos, o al revés, a lo mejor donde llueve poco se pone a llover más, cosa que podríamos decir que ha ocurrido este año en España, que en el norte ha llovido menos y en cambio llueve más en el sur. De todas maneras, quiero decir que este año ha llovido más de 1000 litros en el año 89 en San Sebastián. Y aún así se quejan de una sequía espantosa, pero más de 1000 litros en San Sebastián es un 35% menos de lo normal, pero sigue siendo muchísimo más que en Almería, que en Madrid, que en toda España. O sea que de alguna manera la sequía es todo muy relativo. Y la temperatura lo mismo, es decir, que si sube la temperatura media del planeta 3 grados, quizás se fundan parte de los hielos polares. Si son hielos flotantes no pasa nada, porque ocupan el mismo volumen de agua y por tanto el agua no subirá. Pero son hielos que están encima de la Tierra, como ocurre en la Antártida o como ocurre en los hielos de los glaciares, en las montañas. Entonces probablemente haya más agua en el ciclo hidrológico, pero no necesariamente en el agua del mar subiendo el mar. Bueno, a lo mejor hay más agua en el aire también, en forma de nubes. Es que vi un reportaje en Informe Semanal que me dejó espeluznada. Pero era muy discutible. ¿Lo viste? Sí, sí. Era muy discutible por muchas razones. Unos niveles. Mira, es muy fácil hacer ciencia ficción. Sevilla, en estos temas es muy fácil hacer ciencia ficción. Los meteorólogos tienen muchas dificultades para predecir el tiempo con 24 o 48 horas. Tienen dificultades y lo consiguen con bastante precisión. Estamos ya en un 90-95% de precisión, que es mucho. Pero eso es a corto plazo. A 10 días, que se hacen predicciones matemáticas muy buenas en un centro meteorológico que hay en Reading, cerca de Londres, que tiene el mejor aparato informático dedicado a la predicción, más poderoso que ningún otro. Es curioso, la informática más poderosa en este mundo ahora mismo está al servicio de la meteorología, de los militares y de la física de partículas. Son las tres grandes ramas de la informática, realmente tiene que ser muy potente. Pues no consigue a 10 días vista más allá de un 75% de aciertos, es decir, 3 de cada 4 veces. Si tú te vas a un mes, estás en el 66%, 2 de cada 3 veces, muy cerca ya del 50% de la moneda al aire.
De decir, mañana va a llover, sí o no, cara sí, cruz no, ese es el 50%. Entonces, claro, si te vas a 30 años o a 50 años, ojo, es muy fácil decirle al ordenador lo que tú quieras que diga, le programas y ya está, pero no es en el fácil. programa ese no decían 30 o 50 años, decían 12. Ya, eso Yo Perdona. no soy un experto, desde luego, en estas cosas, pero justamente, pero soy científico. Yo creo que todos los científicos somos curiosos por este tipo de cosas. Y justamente he estado leyendo en los últimos días los informes, varios informes científicos por encargo de determinadas instancias políticas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y yo creo que claramente hay que distinguir aquí entre lo que está establecido y lo que, como puede ocurrir, más vale prevenir. Exacto. Y quiero empezar diciendo que, aunque no estuviera establecido con seguridad nada acerca del efecto invernadero, como es verosímil que un aumento de ciertos gases en la atmósfera o un aumento de ciertas sustancias sobre el mar que impidan o que dificulten el paso de la luz, etcétera, etcétera. Como eso verosímilmente puede tener consecuencias climáticas, más vale prevenir, aunque solo sea porque verosímilmente puede tener consecuencias, y como esas cosas son difícilmente reversibles, más vale prevenir. Es decir, que toda llamada de atención a que no aumente la cantidad de ciertos gases, anhídrido carbónico, gases que tienen azufre, que tienen nitrógeno y vapor de agua en la atmósfera, me parece que son todas las medidas que se tomen y todos los estudios razonables que se hagan, me parecen perfectos. Ahora, ¿qué hay establecido? Yo creo que muy poco. Por ejemplo, está establecido con certeza que en los últimos 150 años, o así, o 140, ha aumentado la temperatura media del globo 0,8 grados. No llega a 1 grado. He visto las figuras ayer o antes de ayer. No llega a 1 grado en los últimos 150 años, desde 1850 o así que hay datos, hasta hoy. Y además, ese aumento de temperatura no ha tenido lugar de manera homogénea, de manera monótona, y por lo tanto es difícil establecer una relación entre ese aumento de temperatura y el aumento de los gases en la atmósfera, porque ha habido máximos y mínimos, es decir, ha habido momentos muy alejados en el tiempo, en donde ha aumentado la temperatura a lo largo de periodos de años muy fuertemente, luego ha disminuido, etcétera. Y luego se sabe que hay periodos climáticos de periodo corto, aproximadamente cada 2 siglos, desde hace unos 8 o 10 siglos, se sabe que cada 2 siglos hay subidas y bajadas periódicas de temperatura de ese orden, del orden de 1 grado arriba o abajo. De manera que lo que hay establecido firmemente acerca de la relación entre la composición de la atmósfera y la temperatura del planeta, lo que hay establecido firmemente, experimentalmente, es muy poco. Pero lo que puede ocurrir también es grave, y por lo tanto, aunque la base experimental que se tenga del pasado sea débil, conviene tomárselo muy en serio, pienso yo. Morán, ¿tú sin querías, exagerar, ¿eh? Sí, yo quería también añadir aportar algún dato de cosas que también se saben. Es cierto lo que dice Toaria, de que no hay que ser demasiado alarmistas y que hay que confiar también en la capacidad de supervivencia del género humano y en la inteligencia, que yo creo que sí se ha demostrado. Yo eso no lo he dicho, Pero bueno, pero en fin, hay que confiar, hay que ser optimistas. Tengo mis dudas. Pero, como dato, la cantidad de anhídrido carbónico, CO2, que es el resultado de la combustión de muchísimas especies químicas, entre otras cosas la respiración, la quema de combustibles, etcétera. A partir de la primera revolución industrial, siglo pasado, desde aquel momento hasta ahora, en que hay medidas fiables, ha aumentado la proporción de CO2 en la atmósfera unas 200 veces. De todos modos, no hay tanto CO2 en la atmósfera, ni había tanto antes, ni había tanto ahora. Pero hay otra cosa que se añade al aumento no controlado del CO2 en la atmósfera, y es el hecho de la deforestación, y eso sí que es un hecho innegable, que bueno, la Amazonía está desapareciendo, las selvas tropicales en general también. Entonces, si juntamos esos dos hechos, que por una parte cada vez hay más combustiones, estamos quemando el petróleo para desplazarnos, lo cual, desde mi punto de vista, pues quizá es una barbaridad. El petróleo no hay que quemarlo, hay que hacer otra cosa con él, hay que transformarlo. Bueno, fuentes de energía, por tanto, cada vez hay más combustiones y cada vez hay menos plantas que sean capaces de asimilar ese CO2 mediante la fotosíntesis liberando oxígeno, pues la composición, el cambio de composición de la atmósfera puede acelerarse. Por otra parte, hay otra cosa interesante también, y eso entronca con el aspecto anterior del programa. Hablábamos de los cuerpos celestes, del origen de la materia y bueno, del universo, etcétera.
Y yo quisiera señalar un hecho, y es que el que la Tierra soporte, como lo hace la vida, pues se debe a una particularidad dentro del sistema solar, y es que en la atmósfera hay oxígeno, pero el oxígeno de la atmósfera no estaba desde el principio. El oxígeno forma compuestos más estables, como son el agua, como son el propio CO2, etcétera. Y de algún modo tuvieron que producirse plantas o seres vivos, plantas capaces de, mediante procesos similares a la fotosíntesis, producir oxígeno y cambiar mediante ese hecho la composición de la atmósfera. Luego ya sí, una vez que el nivel de oxígeno es suficientemente grande, es algo que se autoalimenta. Bueno, pero es la vida animal lo que depende del oxígeno, sí, no la vida. Pero el equilibrio de todos esos sistemas, aunque efectivamente las variables sean muchas y no se pueda dominar, es un equilibrio muy sutil y realmente quizá a lo mejor desde la posición de la que decíamos de antes, no antropocéntrica, bueno, pues ese rincón humilde en el que estamos, yo creo que tenemos la responsabilidad de mantenerlo dentro de lo posible. Campillo, querías decir. Tenemos la obligación de no destruirlo. Y además, el problema, faltan datos. Por ejemplo, en los casos de evaluación de la temperatura, hay zonas enormes en que hay 500 o 600 boyas en todo el Pacífico de detectores de variaciones climáticas. Y con muy poca antigüedad histórica de datos. Además, con datos de la guerra mundial, aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. Luego, hay una falta, la red no es muy completa. Los especialistas de atmósfera tienen problemas muy graves, no solo por problemas de cálculo, sino problemas de recogida de datos. Y segundo, porque es muy difícil integrar todas las informaciones, dado que hay características locales muy diferentes de unos sitios y otros. Por ejemplo, en las grandes ciudades hay microclimas. En Madrid, como en otras ciudades del mundo, pues por ejemplo en invierno la ciudad es más cálida que en las afueras, por ejemplo, temperaturas se toman las mínimas para hacer la comparación, porque son por una serie de razones, es más elevada de unos cuantos grados en Madrid que en Barajas, que es un punto donde se determina la distancia esa, mientras que en el verano es al revés. Y en los dos casos es debido a la capa de contaminación enorme, que por un lado hace de efecto de impedir la salida de la radiación, y lo otro, al no entrar la radiación solar, deja más fría la superficie del suelo en verano, mientras que en el otro lado. Y eso pues produce efectos curiosos. Pero el problema es grave en el sentido de que, como lo que puede pasar es seguro que puede pasar, lo que no es seguro que pase. Entonces, yo creo que es muy, muy importante la alerta que has lanzado, de decir, el alerta hay que lanzarlo, hay que decir por si acaso, que sí, que sí. Porque los fenómenos, lo grave de los fenómenos que no se conocen bien es que no sabemos cuándo son irreversibles. Claro. Entonces, al pasar el momento irreversible, no hay modo de venir atrás. Quizá yo di la impresión de que ese por si acaso no debiera de haberse propuesto, y me parece que en cambio es la única postura racional. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho, que fue por lo que hemos sacado este tema, lo de informe semanal y lo de algunas otras cosas que yo he visto. Había un programa noruego donde hablaban dentro de 50 años de que Noruega pues era una especie de telediario y tal, que Noruega pues una cosa imaginativa, pero estaba bien hecho. Pues era el mayor productor de naranjas del mundo entonces, y todo el mundo iba a veranear a Noruega porque era maravillosa las playas de Noruega y tal, y esto era un desierto, el Sahara, y veía a los españoles vestidos de moros encima de unos camellos y tal. Esto me preocupa porque no corresponde a nada que sepamos realmente. El por si acaso de Tano es la postura perfecta. Por si acaso pensemos ya y estudiemos más para empezar a tomar medidas. Otra cosa es que se pueda de verdad tomar medidas, porque el CO2 aumenta esencialmente porque la revolución industrial se ha basado en la obtención de energía a base de quemar combustibles fósiles que durante millones de años han captado carbono de la atmósfera y lo han acumulado ahí debajo. Y ahora en solamente un siglo estamos echándolo de nuevo a la atmósfera, y este aumento enorme del CO2 puede tener que ver con un aumento posible de las temperaturas. Puede tener que ver, porque el CO2 no es el único gas implicado en el efecto invernadero, hay muchos otros. Y además el CO2, en épocas históricas muy pasadas, sabemos, por medidas que se han hecho de muchas formas, que ha sido más alto que el que hay ahora, mucho más alto. Y eso sabemos que ha habido cambios. Hombre. Sí, no, el hombre y mucho antes, ¿no? En la época de los dinosaurios y tal, sí. Hace 60 millones de años, hace 150 millones de años, ha habido momentos en que el clima de la Tierra era aún más cálido que ahora, y de alguna manera eso ha pasado de forma natural después a una glaciación, donde de repente había hielos permanentes en media Europa y demás, y eso ha ocurrido por cosas naturales, sin que el hombre interviniera. Que el hombre intervenga ahora puede ser un factor más a añadir a los cambios que ya de por sí sabemos que los ha habido. El planeta es un planeta convulso, no solo por los terremotos y los volcanes, que eso los vemos casi todos los días en los telediarios, desgraciadamente, sino porque, como decía Tano antes, pertenecemos a un universo, somos una migaja de un universo que es convulso.
Y por tanto no es raro que aquí haya cambios de todo tipo. Que el hombre sea una forma más de convulsión porque nosotros estemos aquí y nosotros seamos capaces de pensar en ello, no quiere decir que no pertenezcamos de todas maneras a ese orden cósmico, que de alguna manera seamos la vida y los humanos como escala finogenética más alta de la vida, que no seamos tampoco un cáncer que le ha salido a un planetilla, que era la Tierra, que no lo tenía antes de cáncer de la vida, puesto que solamente tenemos 3.000 millones de años más o menos, los seres vivos incluso más elementales, y que a lo mejor este cáncer se acaba algún día, pero nos acabaremos nosotros y es lo que nos preocupa, que se acabe nuestra cultura, pero al planeta Tierra le va a dar igual, y al cosmos le va a dar igual. Absolutamente. Entonces, esto es muy importante, es decir, el planeta está amenazado, no mire usted, está amenazada la forma de vivir que el hombre tiene sobre el planeta y que nos parece defendible. Yo la defiendo, que coste, yo no soy una roca, pero al planeta le va a dar lo mismo. Que se acabe un día la vida vegetal y animal sobre el planeta Tierra dentro de 4.000 millones de años, que ocurrirá, porque el Sol crecerá y nos albergará probablemente bajo su seno y demás, pues acabará la vida. Evidentemente no puede haber vida con 6.000 grados o con 5.000 grados en la Tierra, pero evidentemente, bueno, de aquí a entonces defendamos lo que tenemos y conservémoslo, como decías antes, que eso es muy importante para las generaciones futuras, porque nos parece bueno lo que hay. Y lo malo, quitémoslo, pero lo bueno, mantengámoslo. Eso es lo bueno. ¿Puede tener algo que ver con estas destrucciones lo de las capas de ozono? De los agujeros, las perforaciones estas. Poco. Poco. El ozono, la capa de ozono, que tampoco es una capa, bueno, pues es un filtro natural que nos viene bien a los humanos y en general a muchos seres vivos porque protege de una buena parte de las radiaciones ultravioletas, solo de una parte, ¿eh? Otras se cuelan y por eso en verano es malo tomar el sol y las personas de piel muy rubia y muy blanca no deberían tomar el sol a pesar de que lo hacen y así tienen luego cáncer de piel de todas maneras. El ozono es una cosa que está ahí, no sabemos si la industria humana, por si acaso, quitemos los CFCs estos famosos y eventualmente muchas otras cosas que no vamos a poder quitar tan fácilmente, pero por si acaso. Ahora no está tan claro. Las alertas del por si acaso son muy importantes en la ciencia porque permiten darnos cuenta de que a través de unos datos pocos, como decía Tano antes, podemos ser capaces de extrapolar otras posibles cosas más peligrosas y por tanto sin ser alarmistas decir por si acaso vamos a intentar hacer esto y aquello. En el caso del CFC, de los productos estos de los sprays, parece que no es muy difícil porque es un producto bastante inútil. A mí me parece que un spray de estos para echarse colonia o para echarse laca en el pelo pues no es muy necesario. Podríamos poner lo que había antes, que era un pulverizador de dedo con su muellecito y su tal. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? En el caso, por ejemplo, del CO2 está la cosa más cruda, ¿eh? Porque a ver cómo paramos hoy día la obtención de energía a base de quemar petróleo, carbón y sus derivados. Eso, decirlo hoy día es prácticamente imposible. Y por tanto, a lo mejor, y hay muchas escuelas ahora mismo, entre los científicos que se han reunido en Washington hace unos días con esto de la Conferencia Mundial del Cambio Climático, hay muchos científicos que opinan que lo que hay que hacer es armarse para adaptarse cuanto mejor posible, mejor a este posible cambio climático, si se produce, antes que intentar luchar contra él, porque parece muy difícil que los países del mundo se pongan de acuerdo para de repente parar todas las combustiones. Claro, es una cuestión política. Las industriales y las no industriales. Y económica. Y económica. Y bueno, política, económica y más profunda. El presidente Bush ya ha dicho que claramente él no va a parar nada, que no puede parar el desarrollo y que el desarrollo es muy bueno porque dentro de 50 años, si ocurren esos cataclismos que todo el mundo dice, pues estaremos mejor armados porque sabremos mucho más para poder luchar contra eso y mientras tanto no podemos parar el progreso. Eso lo ha dicho Bush en la clausura de la Conferencia de Cambio Climático en Washington. Eso implica... yo no defiendo eso, no critico, no me atrevería nunca a criticar a Bush, claro. ¿No? ¿Por qué? No, por Dios, una autoridad tan grande. No, lo que digo... Sobre todo en temas de cambio climático, Cambio climático, que está muy enterado. No, pero está bien informado. Mucha sorna, lo que pasa es que el problema que se plantea de no poder parar las cosas, el decir que no se pueden parar las cosas y decir que tenemos que adaptar, es reconocer que no tenemos capacidad de inventar e imaginar situaciones que nos proporcionen energía suficiente sin recurrir a estas cosas. Es decir, cada vez que se dice, autoridades como Bush u otras, que dicen, porque tienen razones muy poderosas que son de economía, de paro, de subsistencia, el mundo funciona así, pero decir que vale más acumularse que el otro, en vez de decir busquemos soluciones inteligentes, es decir, reconocemos que hemos llegado al límite de los conocimientos y eso es falso. Completamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, totalmente falso. Cuanto más sabemos, más ignoramos. O sea, sí, pero al mismo tiempo sabemos más también, como decías tú antes de Toario, lo que decía antes. Y yo creo que es muy importante meternos en la cabeza que los anuncios de lo que puede pasar, sin ser catastróficos ni dar miedo a la gente, porque el miedo es malo, pero decir que hay peligros y que no debemos correrlos, y que sería más bonito hacerlo bien, y ahora echamos
tierra para nosotros. Con más créditos para la investigación las cosas irían a lo mejor, Claro. dejando que investiguen. Eso es una cosa que es importante, y no aceptar la solución porque venga de Bush o de quien venga. Está clarísimo. Con todo el respeto que tenemos que a él, podemos hacerle un gesto obsceno. No, y en además el caso de presidente Bush necesidad. defiende unos intereses muy concretos, son políticos, a Que corto está muy plazo bien y demás. son respetables. Pero te han dicho una cosa que todos nos hemos apuntado, que es el por si acaso. Y ese por si acaso, ¿qué implica? Primero, saber más. Es que sabemos poco. De muchas cosas. Cuanto más vamos averiguando de cosas, más abrimos puertas sobre salas vacías que hay que empezar a llenar de conocimiento, y cuanto más llenamos una sala, más puertas empezamos. Es decir, que cada vez se hace más grande nuestro desconocimiento porque cada vez conocemos más cosas. Y eso te lleva, esa aparente paradoja, te lleva a darte cuenta de que en el mundo actual la ciencia, primero, no puede estar despegada de la sociedad. Y eso es muy importante, que hasta ahora la ciencia iba por su lado y la sociedad no se enteraba. Pues hay que hacer cada vez más cosas de este tipo, poner un poco al alcance de la gente que quiera verlo, pues cosas, explicaciones que puedan unir lo que tú de alguna manera intentas representar como abogada del diablo, que es un poco el pueblo común que no se inclina normalmente por estos temas tan aparentemente difíciles, y por otra parte darse cuenta de que esa dependencia mutua es muy buena para después, en el futuro, tomar decisiones prácticas. No solo saber, como decía Tano antes, del gran atractor o de estas cosas que están a 15.000 millones de años luz y tal. Mire usted, eso está muy bien, pero es que también son cosas que nos implican a todos. La fusión, que los físicos trabajan ahora muy en serio, la fusión cálida y, si es posible, la fría. Todos los problemas en general de la ciencia más puntera hoy día tienen claras implicaciones posteriores a la vida de todos los días, a lo que es resolver el problema de la energía, el problema de nuestra vida en común, de la sociedad incluso. Si problemas tan aparentemente alejados de la ciencia como es la estructura social de un pueblo, sin embargo, están perfectamente ligados al conocimiento que ese pueblo tiene del mundo que le rodea. Y eso desde las épocas prehistóricas. Bueno, eso es muy importante, la divulgación. Y por otra parte, el que eso lleve a que la sociedad se dé cuenta de que si no sabe más ella misma, a través de sus científicos, se va a quedar perdida, va a ser inculta y menos libre de tomar sus propias decisiones, nos lleva a un corolario inmediato, que es: hay que investigar más. Hay que investigar más y hay que estar más al tanto todos de lo que investigan los que saben. Y esas dos cosas me parecen fundamentales. Que la gente se entere mucho de lo que investigan los sabios, y que los sabios pueden investigar más y mejor, con más dinero, con más aplicaciones de todo tipo y con más interés por parte de todos nosotros. A mí me parece que esa es la base fundamental de todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo que llevo mucho tiempo callado, pues, teniendo en cuenta, No puede ser. teniendo en cuenta cómo empecé, la verdad es que es un poco raro. Entonces yo quería apostillar un poquito sobre esto, en el sentido de que es necesaria más ciencia. Es decir, mucha gente piensa que la ciencia es una fuente de peligros y de problemas. Y es verdad, puesto que el avance científico... Convendría quizá hacer una discusión sobre ciencia y técnica, las cosas que son distintas. La ciencia es el fruto única y exclusivamente de la curiosidad del género humano. Nada más. No hay más razón ni más raíz para la ciencia que la curiosidad. Y luego hay la curiosidad, el conocer más, en esto como en cualquier otra faceta de la vida, implica que uno tiene más poder. En este caso, más poder sobre la naturaleza, porque descubre leyes que antes desconocía y demás. Entonces, es verdad que la ciencia puede ser peligrosa porque supone que el género humano tiene más capacidad, para lo bueno y para lo malo. Pero lo que yo quiero decir es que no tener ciencia, no conocer suficiente, es más peligroso todavía. Entonces, yo creo que ese es un problema importante, que se den cuenta, que todo el mundo se dé cuenta, que la ciencia en principio es una de las cosas más nobles que se puede hacer, porque es intentar averiguar más. Eso implica, después, el saber más, como todo, implica tener más poder. Y ese poder se puede utilizar bien o mal. En general, creo yo que la ciencia, allí donde se ha aplicado, desgraciadamente solo se ha aplicado en una pequeña parte de nuestro planeta, porque no hay que olvidar que en nuestro planeta hay continentes enteros en donde se vive muy mal, muy infelizmente, con muchas privaciones, y donde desde luego la ciencia no ha penetrado ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista agrícola, ni industrial, ni nada por el estilo. Allí donde ha penetrado ha conformado una sociedad que es más complicada, en cierto modo más peligrosa, pero en donde las personas yo creo que tienen una forma de vida que en principio podría ser hasta más humana, menos sujeta a, digamos, a un servilismo al o a tiempo, a un estar... microbio, a lo que sea. Eso es, a Pero la naturaleza. interrumpiros un Entonces, segundo, no, lo que quiero porque- decir es que tener más ciencia puede aumentar el peligro de ciertas cosas, pero lo que es extremadamente peligroso es no tenerla, extremadamente peligroso. Y
la cierta reticencia que puede haber hacia el avance científico es el mismo temor que pueden tener y que han tenido históricamente personas y civilizaciones hacia saber más. Hay personas y civilizaciones que han tenido miedo y han dicho, yo no quiero saber más porque vivo feliz con mis antiguos mitos, mis ideas y mis cosas. Yo creo que saber más siempre nos hace más libres, aunque la libertad a veces puede ser peligrosa y puede ser dura. Por eso la llamada hacia que muchos de los problemas que crea la ciencia y muchos otros que crea la dependencia que tenemos de la naturaleza solo se pueden resolver con más ciencia, es una cosa importante. Sí, pero y hay que añadir una cosa más, es que yo estoy totalmente de acuerdo, pero a 100% con lo que dice, porque es fundamental. Pero hay que añadir más, es que eso, en ese cambio que da la ciencia de conocer el mundo y cómo se puede manejar el mundo y utilizarlo y conocernos a nosotros mismos también, que va en ello, esto implica una serie de responsabilidades cada vez mayores. Más libertad, más responsabilidad. Y entonces esto implica que hay que ir hacia una moral y una ética correspondiente a ese nivel de saber. Y eso es una de las cosas que frena a mucha gente. Abandonar una vieja moral de la edad de piedra o próxima, con ceramistas, como es lo que haces, con cerámicas, más que no eran supraconductoras, pero con cerámicas, para llegar a una moral que corresponda a los avances técnicos y de conocimiento del mundo es muy importante. Porque como decía aquel autor clásico, ciencia sin conciencia es pérdida del alma. Y el problema que tenemos que salvar nuestro modo de ser. Por eso estoy de acuerdo con la cosa, la ciencia, el máximo, ir al máximo, porque si no conocemos, catástrofe. Y al mismo tiempo implica una forma de moral más exigente cada vez. Sí, yo quería decir una cosa, y es lo siguiente, que estoy encantado de que saquéis a colación el tema de ciencia y sociedad, o ética científica, o algo así, porque tengo que confesar que, bueno, pues hace ahora unos 10 años o algo así, ha habido momentos en que yo, como químico, he tenido vergüenza de decir, en una tertulia, en una reunión, que era químico, porque realmente pues ha habido una temporada en que la ciencia en general ha estado mal vista. Yo creo que el problema o la disyuntiva entre ética y ciencia, o el mal uso de la ciencia, pues arranca, no sé si históricamente será cierto o no, pero arranca prácticamente pues de la Segunda Guerra Mundial, la energía, el uso de la energía nuclear de modo destructivo. Pero luego también con la contaminación, la destrucción paulatina no sé si destrucción o cambios no controlados del planeta, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que quizá gracias a los últimos avances, parece que ahora, no sé si es vuestra opinión, la mía es que en los últimos años se vuelve a tener un cierto reconocimiento social y que ya no está tan mal visto ser científico. Es que el mundo se ha vuelto muy complicado. Entonces la gente ahora dice, bueno, es tan complicado que solamente lo entienden unos cuantos, y de repente eso valoriza mucho a esos cuantos y además engendra en la gente deseo de acercarse a ese mundo. Pero hay en algo que decías tú, algo que me parece importante además remachar. Dice la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Desde luego, ha sido un gran hito negativo, pero a lo mejor mucha gente lo defendió en su momento y todavía hay quien lo defiende, como que eso sirvió para terminar una guerra que estaba machacando a toda la juventud de muchos países muy notables. Pero al margen de eso, y yo no voy a defender la bomba atómica, me parece una barbarie enorme, al margen de eso, cuando el hombre ideó la primera azada para trabajar la tierra, también ideó la primera arma para el vecino, quitar el campo que era más fértil que el suyo. Es decir, que no es un problema del conocimiento científico el que luego se utilice mal o bien, como decía Dano antes. El problema básico es que el hombre no puede evitar hacerse preguntas e intentar contestarlas. Que luego alguien a eso le encuentre una aplicación buena o mala, depende de ese alguien, y ese alguien generalmente ni siquiera es el científico. Son los rectores de la sociedad. Quien decide tirar una bomba atómica es un presidente de un país, no un científico. El científico ayuda con mayor o menor voluntad y algunos no ayudan. Pero en todo caso, hay alguien que toma la decisión de utilizar el arado como un arma. Y generalmente no es quien ha inventado el arado. Bueno, en temas como hay ahora el de la ingeniería genética, creación, en los periódicos sensacionalistas acusan a ciertos biólogos de fabricar monstruos, ¿no? O algo así. Pero bueno, la otra cosa que quería comentar era sobre la necesidad de la ciencia, y no ciencia necesariamente aplicada, a pesar de que sean los avances tecnológicos. No, el conocimiento, ¿no? El conocimiento en sí. Y bueno, pues eso me trae también recuerdos de esa época, para mí mala, pues en la que, como químico digo, en la que, bueno, pues después de la crisis del petróleo parecía que en ciertos campos de la química solo se podía investigar en el campo de la energía.
sin más. De repente después el petróleo se puso más barato y las investigaciones en el campo de la energía se pararon y de repente parece que se puede otra vez gastar todo el petróleo del mundo. Es decir, no me gustan personalmente como científico las coyunturas y me parece que debería ser algo mucho más libre y mucho más, bueno, pues siguiendo la intuición de cada cual. Sí, hay un problema, lo de la guerra, la bomba atómica fue...